Buenos días. Nuestro equipo está integrado por Reina Elizabeth Eduardo González, Dulce Lisette Flores Mariano, Alberto Manuel González Zúñiga, Alex Jair López Rodríguez y Carlos Eduardo Cruz Domínguez. A continuación les explicaremos sobre un manejador de base de datos y su importancia. Introducción a la administración de bases de datos con NetBeans y SAMP. En el mundo de la administración de bases de datos, la combinación de NetBeans y SAMP emerge como una poderosa alianza para facilitar el desarrollo y gestión de sistemas de información. En esta práctica exploraremos la integración de NetBeans con SAMP, una solución que integra Apache, MySQL, PHP y Perl, permitiéndonos crear y manipular bases de datos de manera eficiente y en un entorno de desarrollo local. SAMP proporciona un conjunto completo de herramientas necesarias para crear un entorno de servidor web y base de datos en nuestra máquina local. Aprenderemos a instalar y configurar SAMP, aprovechando sus componentes como MySQL para la gestión de bases de datos y PHP para la creación de aplicaciones dinámicas. NetBeans, por su parte, nos ofrece un entorno de desarrollo intuitivo y potente con características específicas para trabajar con bases de datos. Exploraremos la integración de NetBeans con SAMP, permitiéndonos aprovechar las ventajas de ambos para el diseño, implementación y mantenimiento de bases de datos. Durante la práctica abordaremos conceptos fundamentales como el modelado de datos, la normalización y la optimización de consultas SQL, utilizando NetBeans para interactuar con nuestras bases de datos alojadas en SAMP. También exploraremos la creación de aplicaciones web dinámicas que se conectan a bases de datos MySQL a través de PHP. Prepárate para sumergirte en un viaje práctico que te permitirá adquirir habilidades esenciales en administración de bases de datos utilizando NetBeans y SAMP. Al finalizar la práctica, estarás equipado para desarrollar aplicaciones sólidas y eficientes que aprovechan al máximo esta potente combinación de herramientas. Planteamiento del problema. En este caso se realizará un proyecto enfocado en el registro de un concesionario de automóviles que contendrá registros de autos que se encuentren dentro de la agencia disponibles para su adquisición. Estos automóviles contendrán un sistema de registro de datos, dentro de ella los automóviles poseerán un conjunto de atributos los cuales serán los que se registrarán en nuestra base de datos. Pero todo lo que se puede realizar en lo que es nuestro servidor de SQL ahora se podrá llevar a cabo desde nuestro entorno de NetBeans en lo que será cada proceso de inserción, eliminación, consulta. Nuestro proyecto más que nada se encargará de llevar un control acerca de los datos que se estén almacenando para su mejor organización y consulta para cuando sea requerido. Cada automóvil poseerá un identificador, una marca, un nombre, un tipo de automóvil, un número de existencias, un color, un modelo. Aparte de eso se diseñarán las GUI necesarias en nuestro IDE NetBeans para la manipulación de nuestro sistema haciendo uso de eventos, componentes, librerías, hilos y conexión a orígenes de datos como ya se había comentado anteriormente. Objetivos. Adquirir conocimientos relacionados con el acceso a datos desde NetBeans con el servidor SQL. Familiarizarse con los distintos componentes de NetBeans y sus eventos. Utilizar las distintas librerías y clases para nuestra conexión a base de datos. Realizar las prácticas solicitadas durante la unidad de la materia. Aplicar lo aprendido en las unidades anteriores. Introducción a la administración de bases de datos con NetBeans y SAMP. En el mundo de la administración de bases de datos, la combinación de NetBeans y SAMP emerge como una poderosa alianza para facilitar el desarrollo y gestión de sistemas de información. En esta práctica exploraremos la integración de NetBeans con SAMP, una solución que integra Apache, MySQL, PHP y Perl, permitiéndonos crear y manipular bases de datos de manera eficiente y en un entorno de desarrollo local. SAMP proporciona un conjunto completo de herramientas necesarias para crear un entorno de servidor web y base de datos en nuestra máquina local. Aprenderemos a instalar y configurar SAMP, aprovechando sus componentes como MySQL para la gestión de bases de datos y PHP para la creación de aplicaciones dinámicas. NetBeans, por su parte, nos ofrece un entorno de desarrollo intuitivo y potente con características específicas para trabajar con bases de datos. Exploraremos la integración de NetBeans con SAMP, permitiéndonos aprovechar las ventajas de ambos para el diseño, implementación y mantenimiento de bases de datos. Durante la práctica abordaremos conceptos fundamentales como el modelado de datos, la normalización y la optimización de consultas SQL, utilizando NetBeans para interactuar con nuestras bases de datos alojadas en SAMP.
También exploraremos la creación de aplicaciones web dinámicas que se conectan a bases de datos MySQL a través de PHP. Prepárate para sumergirte en un viaje práctico que te permitirá adquirir habilidades esenciales en administración de bases de datos utilizando NetBeans y SAMP. Al finalizar la práctica, estarás equipado para desarrollar aplicaciones sólidas y eficientes que aprovechan al máximo esta potente combinación de herramientas. Planteamiento del problema. En este caso se realizará un proyecto enfocado en el registro de un concesionario de automóviles que contendrá registros de autos que se encuentren dentro de la agencia disponibles para su adquisición. Estos automóviles contendrán un sistema de registro de datos, dentro de ella los automóviles poseerán un conjunto de atributos los cuales serán los que se registrarán en nuestra base de datos. Pero todo lo que se puede realizar en lo que es nuestro servidor de SQL ahora se podrá llevar a cabo desde nuestro entorno de NetBeans en lo que será cada proceso de inserción, eliminación, consulta. Nuestro proyecto más que nada se encargará de llevar un control acerca de los datos que se estén almacenando para su mejor organización y consulta para cuando sea requerido. Cada automóvil poseerá un identificador, una marca, un nombre, un tipo de automóvil, un número de existencias, un color, un modelo. Aparte de eso se diseñarán las GUI necesarias en nuestro IDE NetBeans para la manipulación de nuestro sistema haciendo uso de eventos, componentes, librerías, hilos y conexión a orígenes de datos como ya se había comentado anteriormente. Objetivos. Adquirir conocimientos relacionados con el acceso a datos desde NetBeans con el servidor SQL. Familiarizarse con los distintos componentes de NetBeans y sus eventos. Utilizar las distintas librerías y clases para nuestra conexión a base de datos. Realizar las prácticas solicitadas durante la unidad de la materia. Aplicar lo aprendido en las unidades anteriores. Fundamento teórico, estado del arte. La contextualización del problema es resolver y brindar apoyo a algunas de las necesidades que se pueden presentar en un concesionario de autos al llevar a cabo el almacenamiento de los datos. Es por ello que se creará un proyecto que cumpla con las interfaces gráficas que pueda manipular cada una de las acciones para poder llevar a cabo todo ello. Se obtuvo información lo más recientemente posible para que nuestro proyecto se pueda efectuar de la mejor manera, así como las herramientas necesarias que cumplas con los requerimientos necesarios para llevar a cabo la solución del problema. En este se buscará llevar a cabo la conexión del proyecto en el IDE NetBeans con el servidor SQL. Material y equipo. Software. Se utilizó el IDE NetBeans versión 8.2 el cual contiene el JDK 1.8 por default. Se utilizó el SAMP Control Panel versión 3.3.0 el cual nos permite abrir en el navegador nuestro servidor SQL en la página http://localhost/admin/index.php root =server =databases. Se utilizó el navegador en su defecto Chrome para la descarga de algunas imágenes las cuales nos ayudarán a llevar a cabo nuestras interfaces. Se hizo utilidad de una librería que en este caso sería nuestro conector entre el IDE NetBeans con nuestro servidor SQL. Hardware. En la parte del hardware se utilizó un equipo computacional con 8 GB de memoria RAM, procesador Core i5 11ª generación, sistema de 64 bits la cual nos permitió llevar a cabo la actividad solicitada. Desarrollo. En el desarrollo de nuestro proyecto será necesario abrir nuestro servidor SQL, así como también activar en el SAMP nuestros servidores como lo es el SQL y el Apache. Activando lo anteriormente señalado se procederá a crear nuestra base de datos la cual en este caso se llamará concesionario-de-autos, con su respectiva tabla que de igual forma poseerá un nombre el cual será autos, así como también asignar cierto tipo de restricciones a nuestra tabla, que en este caso sería asignar uno de los campos como primary key para así evitar cierto tipo de duplicidad de datos. A continuación, se mostrará la estructura de la base de datos que se creó para nuestro proyecto. Se puede observar la estructura de nuestra base de datos la cual tiene por nombre concesionario-de-autos. Esta poseerá una tabla la cual se llamará autos, esta será la encargada de almacenar los datos de cada uno de los autos. La tabla tendrá campos los cuales serán código, marca, nombre, color, tipo-del-carro, existencias, modelo,
en este caso el código se asignó como primary key. Una vez teniendo la base de datos con su estructura bien definida, nos pasamos a lo que es el IDE NetBeans para así comenzar con la conexión y elaboración de nuestro proyecto para la manipulación de la información que se encuentre en nuestra base de datos, ya sea que se desee insertar un nuevo registro, se quiera modificar y se necesite eliminar de la misma forma. Como principal paso se necesita crear un nuevo proyecto, en este caso el nombre que se le asignará a nuestro proyecto es concesionario automóviles y por default nos crea un paquete con el mismo nombre y dentro de ese paquete nos crea una clase de la misma manera por default, la cual más adelante se eliminará porque no nos será de utilidad. Dentro de nuestro paquete que ya tenemos se procederá a crear un JFrame form al cual se le otorgará el nombre de ventana inicial. Esta será la primera ventana que se deberá de ejecutar. A este JFrame form se le añadirá un JLabel al cual se le agregará un icono que en este caso será una imagen. Las imágenes se van a depositar en otro paquete que debemos de crear dando clic derecho sobre el apartado que diga Source Packages y seleccionando New Package. En este caso se le dará el nombre de imágenes, de tal modo que se copiarán y pegarán las imágenes que se piensan utilizar en la elaboración de nuestro proyecto. Ya una vez agregado el JLabel con sus imágenes respectivas, se hará clic derecho sobre nuestro componente y en la sección que dice Property se seleccionará donde dice Border y se seleccionará el que dice Title Border para añadirle un título a nuestro componente. Por otro lado, ya realizado esto, se selecciona lo que es el JFrame, se va al apartado que nos dice Set Layout y se selecciona el Absolute Layout. Como última acción en el diseño de este JFrame se añadirá un botón el cual será movernos de esta interfaz a la del sistema de datos, la cual será para accesar y manipular nuestra base de datos, de tal modo que nuestro primer JFrame, que es ventana inicial, quedará de la siguiente manera. Se puede observar cómo quedó el diseño haciendo uso de algunos componentes que nos ofrece el IDE NetBeans, de igual forma que cambiando algunas de sus propiedades. Por otro lado, se va a crear una Java Class como se puede mostrar a continuación. Esta clase será creada para poder establecer nuestra conexión con nuestra base de datos más que nada, ya que aquí va a ser donde se creará el método para conectarnos al servidor SQL, el cual resultó quedar de la siguiente manera. Como principal línea de código creada fue una variable de tipo connection que se le asignó 100, posteriormente se crea un método que se llama conectar de tipo connection, se agregó un try y un catch. En este caso, si se llega a conectar a nuestro servidor SQL nos arrojará un mensaje por consola que diga conectado, y si no también nos arrojará un mensaje que dirá error y la exception y nos retornará la conexión en este caso nuestra variable 100. La línea 21 que se puede visualizar en nuestro código será la ruta de conexión donde el localhost hará referencia al servidor y donde dice concesionario-de-autos nos está indicando nuestra base de datos. El root vendría siendo el usuario que ingresamos a nuestro servidor y los paréntesis que es la contraseña que en este trabajo simplemente no se manejará. Una vez realizado esto nos iremos a crear nuestro nuevo JFrame que será el que se encargará de recibir todos los datos necesarios para almacenar en nuestra base de datos, como anteriormente se había realizado con la otra ventana, solo que en este se hará uso de más componentes para que el usuario sea capaz de introducir los datos requeridos. Una vez creado nuestro JFrame se utiliza un JLabel al cual se le agregaría una imagen de las que tenemos en el package imágenes. Con este JLabel se designaría nuestro JFrame como Absolute Layout. Posteriormente se agregaría un JPanel, a este se le agregaría un título que sería registrar datos de los autos. Dentro de este JPanel se arrastrarán componentes text field. A cada uno de estos se les quitará el texto que poseen y se les añadiría un nombre a la variable para su mejor identificación a la hora de programar. Otros componentes que también se localizarán en este JPanel son 3 JButton a los cuales se les asignará de igual forma nombre a la variable, y que una vez terminando nuestro diseño del JFrame nos pasaremos a programar cada uno de sus eventos. De la misma manera se utilizaría otro JPanel que sería el que estaría debajo de nuestro componente JTable, que será el encargado de mostrar los datos que en nuestra base de datos se irían almacenando conforme el usuario los vaya introduciendo. Un componente no visual que se estaría utilizando sería un menu item, el cual nos serviría para cuando se seleccione algún dato dentro de la tabla nos permita realizar alguna opción. Cada uno de los componentes utilizados deberán de manera similar a la siguiente estructura mostrada. Ya una vez que se haya realizado todo esto ya se pasará a programar cada una de las acciones con los distintos botones y componentes de los cuales se han hecho utilidad.
Nos localizaremos en la primera ventana que en este caso será la de ventana inicial. Lo que se procederá a realizar es la programación de cada uno de los componentes de la siguiente ventana, en este caso será la de los sistemas de datos, así como los métodos necesarios para llevar a cabo cada una de las acciones. Primero, al igual que en la ventana anterior, se creará un objeto de la clase conexión MySQL, que en este caso es la clase que nos establecerá la conexión con nuestro servidor SQL. Nuestra ventana la posicionamos al centro con el setLocationRelativeto, null. Sin embargo, debajo de la línea de código donde se posicionará la localización de nuestra interfaz se hará llamar al método mostrarDatos, el cual se tendrá que crear en la parte de abajo, quedando de esta manera. En este método se programa lo que nos mostrará la tabla ya una vez ingresados los datos. Aquí se crea un objeto de tipo default table model, con este objeto se adicionará cada columna que tendrá nuestra tabla. Con el nombre de la variable del componente, que en este caso es tableDatos, se realizará una consulta SQL que será la selección de la tabla de autos. Con el string data se asignará el número de datos que se estarán almacenando en nuestra tabla. De igual modo se creará una variable de tipo statement, la cual ya pertenece al driver de conexión. Seguidamente se agregó un try y un catch. En esta sección se iniciará la consulta SQL con un executequery, que esto nos sirve para las consultas y así recuperar los datos y mostrarlos en nuestro componente que será la tabla. Por último se agrega el catch, por si se presenta algún error nos notificará que habrá sucedido. Lo que se realizará a continuación va a ser programar la función del método registrar cada uno de los campos que serán marca, nombre, color, tipo _del_carro, existencia y modelo. El ID será autoincrementable de tal modo que se irá registrando de forma automática mediante se vayan registrando los datos. Para los componentes de texto se recuperará con el getText, y para el componente comboBox se recuperará lo asignado con un getSelectedItem, toString. Una vez registrados los datos, haciendo uso del botón registrar, se nos enviará un mensaje que nos dirá datos guardados correctamente y se llamará el método mostrarDatos. Por último, al momento ya de hacer válido el registro de nuestros datos, se buscará la manera de que los componentes que se estés utilizando para el registro queden limpios para que vuelvan a ser utilizados, de tal modo que para ello se va a llamar aquí a otro método que será el de limpiar entradas, el cual será programado más adelante. Resultados. Los resultados de este proyecto se presentan a continuación. Principalmente al ejecutar la primera ventana nos permitirá accesar al sistema. Al presionar el botón de accesar nos enviará a la siguiente ventana, la cual se muestra a continuación. Lo que se puede hacer en esta ventana es registrar autos que se encontraran en el concesionario. Se podrán eliminar y editar si es que alguno sale del concesionario y así se vean afectados los registros. Para ingresar datos se tienen que llenar los campos donde se tenga que introducir texto o, en su caso, elegir alguna opción. En la siguiente imagen se mostrará cómo se ingresará un registro nuevo. Al momento de llenar los datos solo se debe de presionar donde dice registrar y nos mandará un mensaje, notificando que los datos han sido registrados de manera exitosa, y posteriormente nos lo mandará a la tabla de la derecha el registro, uniéndolo a los que ya se encuentran en nuestra base de datos. Si se necesita modificar algún dato, simplemente se seleccionará la fila que se desee modificar y se edita la información en los componentes que tenemos para el repositorio de los datos, y ya se podrán hacer las ediciones que el usuario desee realizar. A continuación se podrá observar cómo es que se visualizará en nuestra ventana, y todo esto mismo que se edite de igual forma se editará en nuestra base de datos en el portal SQL. Aquí simplemente se editan los datos que deseen cambiar y se le da en el botón actualizar y se mostrarán en nuestra tabla de un lado. Ya al oprimir el botón se reflejarán los datos que se hayan otorgado. Por último, se hará lo de eliminar un registro de nuestra base de datos. Esta acción se lleva simplemente dando clic al registro que se desee remover y listo. Nos arrojará una ventana con una opción a elegir indicando si se desea realizar la eliminación o no, y ya al aceptar se eliminará la columna con los datos que se encontraban registrados, como se puede ver a continuación. Con todas estas acciones se verifica que nuestra base del portal SQL corresponda con los mismos datos que se tendrán en nuestra tabla. De esta manera se habrán dado todos los resultados esperados. La estructura de nuestra base de datos utilizada es la siguiente. Conclusiones.
En esta unidad se aprendió a llevar a cabo lo aprendido del tema que fue de la conexión de datos de nuestro ADI y NetBeans a nuestro servidor de SQL, de igual forma que para complementar los conocimientos se tuvieron que aplicar algunos ya anteriormente adquiridos como fue el trabajo con las interfaces gráficas, la conexión entre dos interfaces también para su traslado entre una y otra, de tal modo que a estas interfaces gráficas también se le tuvieron que añadir algunos componentes para la manipulación de las ventanas. Se aplicaron componentes visuales y no visuales respectivamente, a algunos de ellos se le asignaron ciertos eventos para llevar a cabo todas las acciones en nuestro proyecto. Este proyecto, para llevarlo a cabo, se tuvo que importar una librería la cual era nuestro conector a base de datos. En este trabajo se utilizó la versión 5.0.8, se aprendieron a utilizar y a aplicar algunas sentencias SQL dentro de la programación de interfaces, ya en su caso para realizar consultas o de modificar. El proyecto cumplió con lo que se buscaba llegar a solucionar, que era llevar un control con los datos que se almacenaban dentro de un concesionario de autos, esto para verificar con qué marca, nombre, modelo, qué tipo de carro era y la existencia dentro del concesionario para la adquisición de ellos.